Un fariseo respetado, un miembro del Sanedrín, un maestro de la ley, y al mismo tiempo, el hombre que silenciosamente permitió que el cristianismo floreciera. ¿Cómo es posible que el maestro más influyente de su tiempo no aparezca entre los discípulos de Jesús, y sin embargo, haya sido clave en la formación del apóstol Pablo? ¿Por qué Gamaliel, el nieto de Hilel, defendió públicamente a los seguidores del Nazareno, cuando todo el Sanedrín quería aplastarlos? ¿Qué secretos guardaba su corazón? ¿Y por qué, tras el encuentro de Pablo con Cristo, su nombre desaparece misteriosamente de la historia? Esta no es una historia común. Es un relato oculto entre las líneas del Nuevo Testamento, una verdad que pocos se atreven a explorar. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir el papel silencioso pero decisivo del hombre que influyó en el perseguidor, que se convertiría en el más grande apóstol. Si te apasionan las historias bíblicas como esta, suscríbete ahora y comparte este vídeo con alguien que esté listo para descubrir lo que jamás se predica desde los púlpitos. Comenzamos. La ciudad de Jerusalén, en el corazón del primer siglo, era un crisol de tensiones políticas, aspiraciones espirituales y pasiones religiosas desbordadas. Las murallas que rodeaban la ciudad sagrada no solo protegían sus tesoros más valiosos, como el majestuoso templo de Herodes, sino que contenían, al mismo tiempo, el hervidero de conflictos ideológicos que marcaban cada rincón de Judea. La pax romana impuesta por el imperio permitía una apariencia de estabilidad, pero era frágil. Bajo esa calma superficial, los corazones de muchos judíos ardían con el deseo de libertad, de redención, y de la llegada de un Mesías prometido desde tiempos antiguos. En ese mundo convulso, el Sanedrín se erigía como el órgano supremo del liderazgo religioso y jurídico de Israel. Compuesto por 71 ancianos, sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, el concilio tenía la tarea sagrada de velar por la pureza de la ley, mantener el orden social, y resolver los conflictos que el pueblo traía ante ellos. Su autoridad era reconocida incluso por los romanos, quienes les permitían juzgar según sus propias leyes, aunque no sin límites. Era, sin duda, la institución más poderosa entre los judíos. De entre todos los sabios que conformaban aquel cuerpo colegiado, uno destacaba no por el volumen de su voz, sino por la profundidad de su pensamiento y la integridad de su carácter. Gamaliel, hijo de Simeón, nieto del legendario Hilel el anciano. Su linaje le confería honor, pero era su sabiduría, templada con compasión, lo que le granjeaba respeto incluso entre sus opositores. No alzaba la voz para imponer su punto de vista. Hablaba pausadamente, con autoridad natural, y sus palabras, cargadas de discernimiento, solían inclinar la balanza de los debates más acalorados. En un Sanedrín dividido entre fariseos y saduceos, entre los defensores de la tradición oral y los que solo aceptaban la Torá escrita, Gamaliel representaba una rara figura de equilibrio y sensatez. Educado desde joven en los caminos de la Torá, Gamaliel había absorbido la esencia del pensamiento de su abuelo Hilel, quien enseñaba que el amor al prójimo era tan importante como la observancia de la ley. Sin embargo, el mundo había cambiado. La opresión romana, el temor a los falsos mesías, las tensiones internas en la comunidad judía, habían endurecido el corazón de muchos líderes religiosos. Pero Gamaliel resistía a esa corriente. En su rostro sereno se leía la carga de un hombre que no solo enseñaba la ley, sino que también la vivía con compasión y justicia. Era frecuente encontrarlo en una de las salas del templo, rodeado de discípulos, compartiendo con ellos los misterios de la Misná, interpretando los profetas,
o debatiendo con amabilidad sobre el sentido último de la justicia divina. No era raro que jóvenes de distintas provincias buscaran su guía, sabiendo que bajo su tutela encontrarían no solo conocimiento, sino una formación integral. Y entre todos aquellos estudiantes, había uno que sobresalía por su fervor, su inteligencia aguda y su celo ardiente por la ley, un joven de Tarso llamado Saulo. Saulo no era un discípulo ordinario. Nacido en la ciudad helenística de Tarso, en Cilicia, era un judío de la diáspora, criado entre el mundo griego y el mundo hebreo. Sin embargo, lejos de dejarse seducir por la cultura pagana, desde joven mostró una devoción inquebrantable por las Escrituras y una determinación férrea por vivir conforme a la tradición de sus padres. Sus padres, judíos observantes, le habían enviado a Jerusalén para estudiar con el mejor de los rabinos. Fue así como llegó a los pies de Gamaliel. Desde el primer día, el maestro percibió en aquel joven una llama inusual. Saulo no solo memorizaba la ley con precisión admirable, sino que la defendía con una vehemencia que rozaba la obstinación. Le fascinaban los textos más complejos, las disquisiciones legales, los dilemas morales. Preguntaba con osadía, debatía con intensidad, y muchas veces obligaba a sus compañeros a repensar sus posturas. Gamaliel, aunque a veces le pedía templanza, valoraba esa pasión que ardía en su corazón. Sabía que en él había potencial para grandes cosas, aunque también vislumbraba el riesgo de que ese celo, si no era encauzado, se transformara en fanatismo. Pese a sus diferencias de temperamento, maestro y discípulo compartían largas conversaciones después de las sesiones de estudio. Gamaliel buscaba suavizar el espíritu riguroso de Saulo con relatos del Talmud, proverbios llenos de sabiduría y lecciones sobre la misericordia de Dios. Le hablaba del Eterno como un juez justo, sí, pero también como un padre paciente. Le contaba cómo su abuelo Hillel decía que aquel que humilla al prójimo, humilla la imagen de Dios. Saulo escuchaba, aunque no siempre comprendía del todo. Había en él una urgencia, una necesidad de actuar, de purgar la tierra de toda herejía, de defender el honor del Altísimo con puño cerrado. Gamaliel observaba a esa pasión con un sentimiento ambivalente. Por un lado, se sentía orgulloso de la brillantez de su alumno. Por otro, temía que en su afán por servir a Dios, se olvidara de escucharle. Pero no dijo nada. A veces, los maestros más sabios saben que ciertas verdades no pueden ser impuestas, deben ser descubiertas en el crisol de la experiencia. Mientras Jerusalén seguía siendo un campo de batalla ideológico entre romanos, celotes, fariseos, saduceos y los nuevos seguidores del Nazareno crucificado, Gamaliel continuaba su labor de enseñanza. Su nombre se pronunciaba con reverencia en las calles de la ciudad. Era llamado Nasi, príncipe del Sanedrín, y sus dictámenes influían en la vida espiritual de todo Israel. Pero en su corazón, cargaba con un peso invisible. Sabía que su tiempo se acortaba, que los días se volvían cada vez más oscuros, y que pronto llegaría el momento en que tendría que decidir si guardaría silencio o alzaría su voz una vez más. Lo que aún ignoraba, es que ese joven celoso que se sentaba a sus pies, Saulo de Tarso, estaba destinado a convertirse en uno de los instrumentos más poderosos en las manos del Dios que ambos buscaban con tanto fervor. Y así comenzaba una historia que cambiaría para siempre el rumbo del cristianismo, del judaísmo, y del mundo entero, tejida silenciosamente en las aulas del templo, en la mente de un sabio, y en el corazón ardiente de su discípulo. Desde las primeras luces del alba, cuando los cánticos del templo comenzaban a elevarse con el incienso,
Saulo ya caminaba por las calles de Jerusalén, envuelto en su manto, con los pasos firmes de quien sabía que su destino lo llamaba. A diferencia de otros jóvenes que llegaban a la ciudad santa con ojos llenos de asombro, Saulo se había convertido rápidamente en una presencia notoria en los círculos rabínicos. Su forma de razonar, su exactitud al citar la ley, su ferviente pasión por el Dios de Israel, lo habían hecho destacar entre todos los discípulos de Gamaliel. Era joven, sí, pero nadie osaba tratarlo como a un aprendiz común. Había nacido lejos de allí, en la ciudad de Tarso, una metrópoli de la provincia romana de Cilicia, reconocida por su cultura y su vibrante vida intelectual. Su padre era fariseo y ciudadano romano, un privilegio escaso entre los judíos de la diáspora. Desde pequeño, Saulo había sido instruido en las Escrituras, y su corazón se había encendido por los relatos de los patriarcas, los mandamientos de Moisés y las promesas de los profetas. Mientras otros niños soñaban con aventuras o riquezas, Saulo anhelaba ser un instrumento del Eterno. Cada palabra de la Torá era para él más dulce que la miel del panal. Cuando sus padres decidieron enviarlo a Jerusalén, sabían que el viaje sería más que una educación, era un rito de paso. Y al ser admitido en la escuela de Gamaliel, sabían también que el destino de su hijo quedaba entre las manos de uno de los hombres más sabios y respetados del mundo judío. Pero ni siquiera ellos imaginaban cuán profundo sería el vínculo entre maestro y discípulo, ni cómo esa relación marcaría la historia para siempre. Gamaliel, desde el primer día, percibió la intensidad de Saulo. No era solo su capacidad memorística, que le permitía recitar largos pasajes del Levítico o del Deuteronomio sin error alguno, sino su manera de ver la ley como un fuego devorador que debía purificar toda impureza. Para él, no bastaba con cumplir los mandamientos. Había que protegerlos, defenderlos, custodiar cada punto y cada tilde como si de ellos dependiera la santidad de toda la nación. Sin embargo, esa misma pasión también lo volvía impaciente, intolerante ante cualquier desviación. Para Saulo, los saduceos eran tibios, los griegos, paganos sin remedio, y los samaritanos, traidores que habían pervertido la fe verdadera. Incluso dentro del fariseísmo, consideraba que muchos de sus pares carecían del celo necesario para guardar la ley con fidelidad total. Era un joven convencido de que Dios exigía radicalidad, pureza absoluta, y que cualquier concesión era una traición al pacto eterno. Gamaliel intentó enseñarle que la sabiduría verdadera no se mide por la dureza del juicio, sino por la profundidad del discernimiento. Le hablaba de su abuelo Hillel, quien enseñaba que uno debía ser como Aarón, amante de la paz, perseguidor de la reconciliación. Le recordaba los pasajes de los profetas donde Dios declara que prefiere la misericordia antes que el sacrificio. Pero Saulo, aunque escuchaba con respeto, no siempre comprendía. En su mente, cada desviación de la ley era una ofensa personal contra el Altísimo. A pesar de sus diferencias, la relación entre ambos se fortalecía. Gamaliel encontraba en Saulo una mente que desafiaba sus propias ideas, y un alma ardiente que deseaba servir a Dios. A menudo pasaban largas horas discutiendo interpretaciones de la Torá y casos hipotéticos de justicia. Saulo no solo deseaba conocer la ley, quería aplicarla, ejecutarla, hacerla viva entre el pueblo. Le preocupaban las herejías, las sectas, los falsos maestros. Y en los últimos tiempos, una nueva amenaza comenzaba a crecer entre las sombras de Jerusalén. Un grupo de judíos que seguían a un tal Jesús de Nazaret, a quien proclamaban como el Mesías resucitado. Saulo apenas podía contener su desprecio por ese grupo.
¿Cómo podían afirmar que un hombre ejecutado como criminal, clavado en una cruz romana, era el ungido del Señor? ¿Cómo podían torcer las Escrituras para justificar semejante blasfemia? Aquellos hombres, Pedro, Juan, Esteban y otros, predicaban con osadía en las plazas, decían haber visto al resucitado, y lo peor de todo, convertían a otros judíos a su fe. Saulo los consideraba una amenaza real, una impureza que debía ser erradicada del corazón del pueblo. Fue en uno de esos días, después de una enseñanza en el templo, que Saulo confrontó a Gamaliel con una intensidad que llamaba la atención de todos los presentes. «Rabí», dijo con voz firme, «¿hasta cuándo permitiremos que esta secta pervierta al pueblo? ¿Acaso no hemos sido llamados a guardar la pureza de la fe? ¿No está escrito que debemos arrancar la levadura del pecado antes de que fermente toda la masa?» Gamaliel lo miró en silencio. Sabía que el momento era delicado. El joven estaba al borde de convertirse en un justiciero, un perseguidor, pero también comprendía que no podía imponerle su visión. Sus palabras debían sembrar duda, no condena. «Saulo», respondió pausadamente, «la verdad no teme a los falsos maestros, porque como el oro, resiste el fuego. Si este movimiento no es de Dios, se desvanecerá por sí mismo. Pero si es obra del Altísimo, ni tú ni yo podremos detenerlo. Y si intentamos resistirlo, tal vez nos hallemos luchando contra Dios mismo». Aquel día, Saulo no respondió. Sus ojos ardían, su corazón latía con fuerza. No compartía la calma de su maestro. Él quería actuar, corregir, purgar. Gamaliel lo sabía. Por eso, antes de que se retirara, le puso la mano sobre el hombro y añadió en voz baja: «La ley sin misericordia se convierte en espada. Y una espada no construye, solo hiere». Pero esas palabras se perdieron entre los muros del templo, entre el bullicio de Jerusalén, entre las tensiones invisibles que se gestaban. El discípulo más brillante del maestro más sabio, estaba a punto de seguir un camino que ni él mismo imaginaba. Gamaliel lo sabía. Y en su interior, comenzó a orar no solo para que Saulo defendiera la ley, sino para que algún día descubriera la gracia que va más allá de la ley. Porque a veces, la luz más cegadora se revela justo en medio de la oscuridad más profunda. Mucho antes de que los ecos del nombre de Jesús dividieran Jerusalén, antes de que las enseñanzas de Pedro cruzaran las murallas y mucho antes de que Saulo partiera hacia Damasco con fuego en sus ojos, existía un linaje de pensamiento que había moldeado la forma en que el pueblo judío comprendía la ley, la justicia y la compasión. Ese legado no era político, ni siquiera doctrinal en su esencia más rígida. Era una forma de ver el mundo a través de los ojos de Dios, un intento por armonizar la justicia divina con la fragilidad humana. Y en el corazón de ese linaje estaba Hillel el anciano, el abuelo de Gamaliel, el sabio más recordado y citado entre todos los rabinos de su época. La escuela de Hillel no era un lugar físico, sino un legado espiritual. Hillel había llegado a Jerusalén desde Babilonia, en una época de pobreza y olvido. Pero su sabiduría, su paciencia y su profunda comprensión de la Torá lo elevaron entre sus contemporáneos. Enseñaba que el amor al prójimo era el núcleo de toda la ley y que todo lo demás debía construirse sobre esa base. Su frase más recordada: «Lo que no quieras para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esa es toda la Torá, lo demás es comentario», resonaba como una antorcha en medio de las sombras. En contraste, la escuela de Shammai, su rival más acérrimo, representaba una visión mucho más estricta, implacable en su aplicación de la ley.
Shammai era un hombre de juicio severo, firme en la doctrina, convencido de que no podía haber transigencia ante el pecado. Para él, el más mínimo desvío debía ser corregido con fuerza. En su escuela, no había espacio para el error, ni para la misericordia. Estas dos corrientes, Hillel y Shammai, habían dividido el pensamiento religioso en Israel durante generaciones. Era una división silenciosa, pero profunda. Aunque ambos aceptaban la Torá, sus formas de interpretarla eran radicalmente distintas. Mientras Hillel ofrecía una visión esperanzadora de un Dios que busca restaurar, Shammai veía un Dios que exige obediencia total y castigo inmediato ante la desobediencia. Gamaliel había heredado la sabiduría de su abuelo, pero también el desafío de preservarla en tiempos turbulentos. En los pasillos del templo y en las sesiones del Sanedrín, buscaba aplicar los principios de Hillel, aun cuando sus colegas más cercanos lo presionaban a tomar posturas más radicales. Él no lo decía en voz alta, pero en su corazón sabía que el rostro del Eterno no se revela en el ruido de las piedras que caen, sino en el susurro de una voz apacible. Aquel día, mientras caminaba por el patio de los gentiles, Gamaliel meditaba en la necesidad de preparar a la nueva generación. Jerusalén estaba cambiando. Los rumores sobre un Mesías crucificado no se apagaban. Algunos de sus discípulos habían comenzado a murmurar sobre los seguidores de Jesús como una secta peligrosa, otros como una desviación temporal. Pero Gamaliel no estaba seguro. Había algo en todo aquel movimiento que no encajaba con las herejías comunes. No era solo lo que predicaban. Era la convicción, la transformación evidente en sus rostros, la pasión con la que proclamaban que el reino de Dios ya había comenzado. Fue en medio de esas reflexiones que uno de sus discípulos más cercanos, Ezequías, se le acercó para comentarle lo que había escuchado en la plaza. Esteban, uno de los seguidores del Nazareno, estaba predicando con una autoridad que incluso los fariseos temían. Decían que su rostro resplandecía, que hablaba de una ley escrita no en piedra, sino en corazones, y que se atrevía a decir que el templo sería destruido. Gamaliel escuchó en silencio. No pronunció juicio, pero su alma comenzó a agitarse. No por temor a Esteban, sino por lo que sus palabras podrían significar. Esa noche, en su casa, abrió un viejo pergamino de Isaías. Sus dedos se deslizaban lentamente sobre los caracteres, mientras leía. Y pondré mi ley en su interior, y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Recordó las enseñanzas de su abuelo, quien solía decir que el verdadero cumplimiento de la Torá no era externo, sino interno. Que el propósito de la ley era llevar al hombre al corazón de Dios. ¿Podía ser que estos seguidores del Nazareno estuvieran más cerca de eso de lo que él mismo imaginaba? Mientras tanto, Saulo continuaba su formación, cada vez más convencido de que debía hacer algo para detener aquella corrupción que se extendía como levadura. Estudiaba día y noche, debatía con intensidad, y comenzaba a hablar con otros miembros del Sanedrín, algunos de los cuales veían con buenos ojos la idea de una represión más activa contra los seguidores del camino. Aunque todavía joven, su influencia crecía. Y Gamaliel, aunque lo observaba con orgullo, empezaba a percibir un leve estremecimiento en su alma. Como un agricultor que siembra con cuidado, pero teme por la dirección en que el viento llevará la semilla. En una de las últimas clases que dictó aquella semana, Gamaliel se dirigió a sus alumnos con una reflexión que parecía dirigida a todos, pero en realidad, tenía un solo destinatario. Su voz era pausada, casi melancólica.
La ley es santa, sí, pero no fue dada para destruir al hombre, sino para mostrarle el camino a Dios. La justicia sin misericordia es como una lámpara sin aceite. Alumbra por un momento, pero pronto se apaga. No olvidéis, hijos míos, que aquel que quiere purificar al pueblo sin amor, termina sembrando ruinas. Ninguno de los estudiantes respondió, pero Saulo bajó la vista. Por un momento, sus pensamientos se agitaron. Dudó. Solo un instante. Luego, como si rechazara ese pensamiento, volvió a levantar la mirada, endurecida y resuelta. Gamaliel lo notó. Y aunque no dijo nada, supo que el corazón del joven se encontraba en un cruce de caminos. La semilla del amor de Hillel aún estaba allí, oculta bajo capas de celo y fuego. Pero la pregunta era si llegaría a germinar antes de que el juicio la marchitara. La historia aún no se había escrito. Pero la tensión crecía como un murmullo en la sinagoga, como una brisa que anticipa una tormenta. Y en medio de todo, el anciano maestro se aferraba al legado de su abuelo, confiando en que algún día, incluso los más apasionados perseguidores podrían convertirse en portadores de gracia. Las piedras de Jerusalén, desgastadas por siglos de historia y oración, empezaban a escuchar un nombre que dividía corazones, suscitaba pasión, provocaba miedo y despertaba esperanza: Jesús de Nazaret. Su eco no se apagó con su crucifixión. Al contrario, comenzó a multiplicarse con una fuerza inesperada. No eran solo rumores. La ciudad entera, desde los patios del templo hasta las callejuelas más humildes, estaba inquieta por la creciente voz de sus seguidores, hombres y mujeres que proclamaban con una convicción inquebrantable que el crucificado había resucitado, que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Un escándalo para algunos. Una blasfemia para muchos. Una verdad incuestionable para otros. Gamaliel había oído hablar de Jesús años antes, cuando su enseñanza había comenzado a incomodar a los líderes religiosos en Galilea y Judea. Algunos fariseos lo acusaban de quebrantar la ley, otros decían que tenía un demonio, y unos cuantos lo observaban con respeto, intrigados por la sabiduría con la que hablaba. Él, como otros del Sanedrín, no había emitido juicio precipitado. Había aprendido de su abuelo que el silencio prudente, en ocasiones, revelaba más sabiduría que una opinión lanzada al calor de la presión social. Pero ahora, tras su muerte y la inesperada fuerza de su movimiento, Gamaliel comprendía que debía prestar más atención. Era imposible ignorar la creciente multitud de discípulos del Nazareno. Se hacían llamar simplemente el Camino. No formaban parte de ninguna escuela conocida, ni seguían a rabinos reconocidos. Su autoridad no venía de linajes sacerdotales, ni de posiciones en el Sanedrín. Decían tener algo más poderoso: el testimonio de que lo habían visto resucitado. Lo proclamaban en público, con riesgo de ser arrestados. Realizaban milagros. Sanaban enfermos. Predicaban con una audacia que ni los más entrenados en retórica podían igualar. Lo hacían en el nombre de Jesús. Ese nombre comenzaba a dividir familias, a causar roces entre discípulos de distintas escuelas, a generar temor en los sumos sacerdotes. Algunos miembros del Sanedrín proponían tomar medidas severas, erradicar el movimiento de raíz, como se hacía con los falsos profetas. Otros, más cautelosos, sugerían esperar, observar, ver si el fervor se apagaba por sí solo. Pero para Gamaliel, el asunto no era simplemente una estrategia. Era un dilema espiritual.
Mientras otros veían a Jesús como una amenaza, él comenzaba a preguntarse si no había algo más. Era cierto que su predicación había confrontado muchas tradiciones, pero también era innegable la autoridad con la que había hablado. Sus palabras sobre el reino de Dios, su llamado a los pobres, su perdón radical, su rechazo de la hipocresía religiosa, todo resonaba con ecos de los profetas antiguos. Isaías, Amós, Miqueas, todos habían hablado así. No era un charlatán. No era un simple rebelde. Aquel Jesús había dejado una huella que los clavos no lograron borrar. Pero Saulo, en cambio, no compartía en absoluto esas dudas. Para él, todo era más claro. Jesús había muerto en una cruz, y eso era evidencia suficiente de que no podía ser el Mesías. Según la Torá, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo podría un hombre condenado por Roma, ejecutado públicamente como criminal, ser el ungido del Señor? Era impensable. Absurdo. Una aberración teológica. Para Saulo, los seguidores de Jesús no eran solo ingenuos, eran enemigos de la verdad, herejes que debían ser silenciados. En una ocasión, en el atrio del templo, Saulo presenció cómo Pedro sanaba a un paralítico en el nombre de Jesús de Nazaret. La multitud aclamó, y muchos comenzaron a escuchar el mensaje del apóstol. Saulo sintió una mezcla de indignación y preocupación. Esa noche buscó a Gamaliel, con el rostro encendido y el corazón agitado. Rabí, dijo, con la voz cargada de fuego, ¿hasta cuándo vamos a permitir que este engaño crezca? Hoy mismo, en el atrio, uno de ellos sanó a un cojo y lo atribuyó a ese nombre. A ese nombre. Jesús de Nazaret. ¿No ve que están trastornando a nuestro pueblo? Gamaliel lo miró en silencio. No era la primera vez que hablaban del tema, pero aquella vez, la intensidad de Saulo era distinta. Había en él un tono que rozaba la furia. El anciano maestro respiró profundo antes de responder. Y dime, Saulo, ¿no está escrito que si un profeta habla en nombre del Señor y lo que dice se cumple, debemos escucharlo? Pero este no es un profeta, replicó el joven. Es un impostor. Murió como criminal. ¿Y si no lo fue? Preguntó Gamaliel con calma. ¿Y si, como dicen ellos, Dios lo resucitó? Saulo se levantó, como si la sola idea fuera una afrenta a todo lo que creía. Caminó de un lado a otro, sin poder ocultar su disgusto. No puedo aceptar eso, Rabí. No puedo. Sería como decir que la maldición se volvió bendición, que el templo ya no es el lugar sagrado, que la ley ya no es suficiente. Gamaliel se quedó en silencio. Aquella última frase era reveladora. Para Saulo, aceptar a Jesús implicaba desmontar todo su mundo, su celo, su identidad, su misión. Y sin embargo, Gamaliel comenzaba a sospechar que ese era justamente el punto. Que quizás Dios estaba haciendo algo nuevo, algo que no encajaba en los moldes tradicionales, algo que requería ojos nuevos para poder verlo. Días después, el Sanedrín se reunió para discutir cómo frenar a los seguidores del Nazareno. La tensión era alta. Algunos pedían castigos ejemplares. Otros, incluso, la pena de muerte. Pero fue Gamaliel quien se levantó y, con voz serena, pidió la palabra. Todos callaron. Cuando Gamaliel hablaba, incluso los más hostiles escuchaban. Varones israelitas, dijo, cuidad lo que vais a hacer con estos hombres.
Porque ya antes se levantó Teudas, y muchos lo siguieron, y fue muerto, y todos sus seguidores se dispersaron. Luego se levantó Judas el Galileo, y también pereció. Por tanto, os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si esta obra es de los hombres, se destruirá. Pero si es de Dios, no podréis destruirla. Y tal vez os halléis luchando contra Dios. Las palabras cayeron como relámpago en medio del concilio. No era una defensa de los discípulos de Jesús. Era un llamado a la prudencia, a la humildad, a la posibilidad de que, tal vez, Dios estuviera obrando donde menos lo esperaban. Al salir de la sala, Saulo caminaba a paso firme. Aunque había escuchado el consejo de su maestro, su corazón no descansaba. Sentía que debía actuar, que Dios lo llamaba a proteger su ley con celo absoluto. No entendía aún que, en su afán por defender la justicia, estaba ignorando la gracia. No comprendía todavía que el nombre que tanto despreciaba, pronto sería el nombre que transformaría por completo su destino. Y mientras Saulo planeaba su siguiente paso, Gamaliel observaba desde lejos, en silencio, orando en su corazón que el Dios de Abraham abriera los ojos de su discípulo, como un día abriría los de todos aquellos que, en su ceguera, perseguían la luz sin reconocerla. El Sanedrín había visto muchas revueltas, muchas voces alzarse en nombre de Dios, muchos movimientos que se desvanecían tan rápido como surgían. Pero lo que estaba ocurriendo con aquellos hombres del camino no era pasajero. Lo sabían. Lo sentían en el ambiente, en las multitudes que acudían al templo no solo para sacrificar y orar, sino para escuchar a pescadores sin estudios hablar con una autoridad que desafiaba incluso a los doctores de la ley. Era un fuego que se extendía, no desde los altos mandos religiosos, sino desde los márgenes, desde lo humilde, desde lo imposible. Los miembros del Sanedrín no estaban acostumbrados a perder el control. Y mucho menos estaban dispuestos a dejarlo ir sin presentar resistencia. Habían arrestado a Pedro y a Juan, esperando que el temor los silenciara. Pero lo que recibieron fue un desafío directo. Aquellos hombres declararon, delante de todos, que no dejarían de hablar en el nombre de Jesús, porque obedecían a Dios antes que a los hombres. El sumo sacerdote rasgó su manto. Otros miembros del consejo clamaron por castigo. El murmullo se volvió clamor, y pronto la voz colectiva comenzó a exigir sanción, censura, quizá algo peor. Pero en medio de ese mar de voces encendidas, una figura se puso de pie. No con gritos, no con aspavientos. Solo se levantó, con dignidad serena, y esperó que el silencio descendiera como un velo sobre la sala. Era Gamaliel. La atención se dirigió hacia él. Todos sabían que sus palabras tendrían peso. Era respetado, no por la fuerza, sino por la integridad de su vida. Un fariseo de los antiguos, uno de los últimos herederos del espíritu de Hillel. Cuando habló, su voz era suave, pero firme, como quien no necesita imponerse para ser escuchado. Varones de Israel, dijo, mirando a los ojos a sus colegas, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Reflexionad. Los murmullos cesaron. Recordad a Teudas, que se decía ser alguien, y se unió a él un grupo de seguidores. Murió, y todos se dispersaron. Luego vino Judas el Galileo, en los días del censo, y también atrajo gente. Él pereció, y sus seguidores se dispersaron. Y ahora os digo, dejad a estos hombres. No los molestéis.
Un murmullo de desaprobación comenzó a alzarse, pero Gamaliel levantó una mano y continuó: porque si esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podréis destruirla. No sea que, sin saberlo, os encontréis peleando contra Dios. El impacto de sus palabras fue inmediato. No todos estaban convencidos, pero pocos se atrevieron a contradecirlo abiertamente. Había una sabiduría en su razonamiento que era difícil de ignorar. El Sanedrín decidió entonces dejar en libertad a los apóstoles, aunque no sin antes azotarlos y advertirles que no volvieran a predicar en ese nombre. Aquella noche, mientras las calles de Jerusalén se teñían del rojo anaranjado del crepúsculo, Gamaliel regresó a su hogar en silencio. Había defendido la vida de hombres que, quizás, proclamaban una verdad que aún no comprendía del todo. No porque estuviera convencido de su mensaje, sino porque temía que, al reprimirlos, el consejo cayera en el mismo error de los que mataron a los profetas. En su interior, no había euforia ni paz absoluta. Solo una inquietud. Una creciente sospecha de que el Eterno estaba obrando de forma inesperada, fuera de los esquemas que por siglos se habían construido. ¿Y si el Mesías realmente había venido? ¿Y si su reino no era político ni militar, sino espiritual? ¿Y si la cruz, tan ofensiva, tan repulsiva para la mente judía, era, en realidad, el acto más alto de redención? Mientras tanto, Saulo, presente en aquella reunión, había escuchado las palabras de su maestro con profundo desacuerdo. Él no podía entender aquella postura. Le parecía tibieza, vacilación, un error estratégico. Su celo por la ley no le permitía tolerar ambigüedades. En su mente, aquellos hombres eran peligrosos y debían ser acallados de inmediato. El discurso de Gamaliel, aunque prudente, había frustrado la posibilidad de una respuesta contundente. Saulo no lo expresó abiertamente, pero en su interior, comenzó a gestarse una determinación. Si el Sanedrín no actuaba con firmeza, él lo haría. Gamaliel, por su parte, continuó observando. No confrontó a Saulo. No discutió con él. Solo lo miró en silencio durante las clases, mientras el joven fariseo tomaba cada vez más fuerza entre los más conservadores. Había una tormenta creciendo en su interior, una mezcla de convicción y furia, de celo y justicia propia. Gamaliel lo conocía bien. Sabía que su discípulo caminaba hacia un abismo, creyendo estar cumpliendo la voluntad de Dios. Esa noche, el anciano rabino salió a su patio interior. El cielo estaba cubierto de estrellas. Se sentó junto al olivo que él mismo había plantado hacía décadas, y elevó una oración sin palabras, una súplica muda nacida del peso que cargaba en el pecho. No pedía señales. No pedía prodigios. Solo pedía claridad. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le mostrara, a su tiempo, la verdad. Porque sabía que pronto, muy pronto, todo se desencadenaría. Y cuando lo hiciera, el nombre de Jesús no solo dividiría al Sanedrín, dividiría naciones, generaciones, corazones. Y también dividiría, como una espada, la conciencia de su discípulo más brillante. Los días pasaban con la misma rutina en Jerusalén. El humo del incienso se alzaba desde el templo, las oraciones marcaban el ritmo de la vida religiosa, y las calles se llenaban de comerciantes, peregrinos, estudiosos y soldados romanos. Pero bajo esa aparente normalidad, algo se desmoronaba en el interior del alma de Gamaliel. Aquel hombre,
sabio entre sabios, guía entre guías, comenzaba a sentir un extraño desgarramiento en su interior. El corazón se le partía en dos caminos que no sabía cómo reconciliar. Por un lado, estaba la tradición recibida, esa que había heredado de Hillel, que había perfeccionado durante años, enseñado con celo, defendido ante fariseos y saduceos, y que constituía la base misma de su identidad. La ley, los profetas, la historia del pueblo escogido. Por otro lado, estaba esa inquietud profunda que se había sembrado como una semilla desde que oyó el nombre de Jesús. Un nombre que no había querido pronunciar con ligereza, pero que se imponía con fuerza en sus pensamientos, como si se le colocara frente a los ojos cada vez que cerraba los párpados. Esa noche, tras una jornada en la que Saulo había expuesto con vehemencia la necesidad de perseguir a los seguidores del Nazareno, Gamaliel regresó a su hogar con el rostro sombrío. Caminó hacia su sala de estudio, donde guardaba pergaminos antiguos y comentarios de los sabios, y se detuvo frente al rollo del profeta Isaías. Lo tomó con manos temblorosas, como si supiera de antemano que algo allí lo esperaba. Extendió el pergamino y comenzó a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53. Las palabras lo estremecieron. Las había leído incontables veces, las había enseñado, comentado, debatido. Pero aquella noche resonaban diferente. Se le clavaban como espadas en el alma. ¿Podía ser que Isaías no hablara de Israel como nación sufriente, sino de un hombre? ¿De un justo que padecería por los injustos? ¿De un Mesías que redimiría no con espada, sino con sufrimiento? Cerró los ojos y murmuró una oración que nunca antes se había atrevido a decir. Eterno, ¿y si fui yo el que no entendió? A lo lejos, se escuchaban gritos. Jerusalén no dormía del todo. Grupos de fariseos habían comenzado a organizar vigilias nocturnas para identificar y denunciar a los seguidores del camino. Saulo era uno de los más activos. Lo había visto recorrer las calles con los rollos de la ley en una mano y los decretos del Sanedrín en la otra. Su mirada brillaba con una mezcla de fe y obsesión. Gamaliel lo conocía demasiado bien como para no entender que su discípulo estaba cruzando una línea invisible, la que separa al defensor del fanático. Al día siguiente, durante una sesión privada con los ancianos de su escuela, Gamaliel pidió hablar sobre un tema que pocos esperaban. No trató temas legales ni disputas entre escuelas. Habló del corazón. El sabio que no se deja interpelar, se vuelve piedra. Y la piedra no da vida, dijo, con voz baja, pero cargada de profundidad. Yo he enseñado durante años que el Eterno actúa más allá de nuestras interpretaciones, que su misericordia es mayor que nuestro entendimiento. No descartéis con ligereza lo que no comprendéis. A veces, el Mesías no vendrá con caballos y ejércitos, sino con manos heridas y rostro de siervo. Ninguno respondió. Había quienes pensaban que Gamaliel comenzaba a envejecer y a perder su agudeza. Otros entendieron, sin necesidad de más palabras, que su maestro estaba siendo quebrado por una duda sagrada, esa clase de preguntas que solo surgen cuando uno ha conocido a Dios lo suficiente como para temerle de verdad. Más tarde, al salir de la reunión, encontró a Saulo en el patio del templo. El joven tenía el rostro tenso, con signos visibles de haber discutido con otros fariseos.
Gamaliel lo saludó con una leve inclinación de cabeza. «Rabí», dijo Saulo, sin perder el respeto, «algunos me acusan de ser demasiado severo, de buscar el juicio antes que el diálogo. Pero ¿cómo podemos dialogar con la mentira? ¿Cómo tolerar a los que pervierten la ley?» Gamaliel no respondió de inmediato. Miró al cielo, como si buscara una señal entre las nubes que comenzaban a cubrir el firmamento. «Saulo, a veces, el celo por la ley puede hacernos ciegos al autor de la ley». El joven frunció el ceño. Había una chispa de incomodidad en sus ojos. ¿Insinúa que estoy equivocado? Insinúo que la verdad no necesita ser defendida con violencia. Si es verdad, permanece. Si no lo es, se cae por sí sola. Tú mismo me lo dijiste una vez, ¿recuerdas? Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Saulo no respondió. Se limitó a bajar la mirada, apretar los labios, y marcharse con paso rápido. Gamaliel lo observó alejarse. No lo juzgó. No lo condenó. Solo sintió un profundo pesar. Aquel muchacho que una vez había sido su alumno más brillante, se había convertido en un guerrero de la justicia, pero un guerrero sin compasión. Y sin compasión, toda justicia se vuelve espada, y toda espada, un riesgo. En la intimidad de su hogar, al anochecer, Gamaliel se sentó una vez más ante los pergaminos. Cerró los ojos, repasando mentalmente lo que había visto los últimos meses. La paz de los seguidores del camino, la firmeza de sus convicciones, la ausencia de odio en sus palabras incluso cuando eran perseguidos. Y luego pensó en Saulo, y en otros como él. ¿Qué clase de celo se encendía en un corazón que podía ver a un hombre morir por su fe y no conmoverse? Esa noche soñó, o creyó soñar. En su visión, vio una luz cegadora que descendía sobre un camino polvoriento. Una voz poderosa, como de muchas aguas, preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Gamaliel despertó sobresaltado. El corazón le latía con fuerza. Se incorporó lentamente, con la sensación de haber recibido un anuncio, un susurro del cielo, un presagio. Comprendió que algo estaba por ocurrir. Algo que cambiaría todo. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero intuía que la misericordia de Dios se preparaba para irrumpir en el camino del hombre más impetuoso que había enseñado. Y en lo profundo de su ser, Gamaliel comenzó a orar con más fervor que nunca. No para que se confirmaran sus enseñanzas, no para que sus temores se disiparan, sino para que, cuando llegara la luz, su discípulo tuviera los ojos abiertos para verla. El sol se alzaba con intensidad sobre Jerusalén, pero en el corazón de Saulo de Tarso no había luz. Solo había fuego. Un fuego ardiente, celoso, justiciero. No el fuego divino que consume el pecado con misericordia, sino uno alimentado por el orgullo, la convicción religiosa y el deseo de erradicar aquello que consideraba una amenaza contra la santidad de Dios. La llama que lo consumía no era extraña para él. Creía con todo su ser que estaba haciendo lo correcto, que su furor contra los seguidores del Nazareno era, en realidad, un acto de obediencia. Los acontecimientos se habían precipitado. La ejecución de Esteban, el primer mártir del cristianismo, había dejado una marca profunda en la ciudad. Un joven brillante, lleno del Espíritu, apedreado hasta la muerte ante la mirada aprobadora de Saulo. El recuerdo del rostro de Esteban, brillante como el de un ángel, no lo abandonaba del todo.
Pero Saulo no lo interpretaba como señal divina, sino como la osadía de un blasfemo hasta el último instante. A su modo de ver, era necesario eliminar el mal desde su raíz. Fue entonces cuando acudió al sumo sacerdote para pedirle cartas que le otorgaran autoridad legal para perseguir a los discípulos del camino más allá de Jerusalén. Su objetivo era claro: llegar a Damasco, una ciudad donde el cristianismo comenzaba a crecer, y traer encadenados a los responsables de difundir esa fe. A sus ojos, era una expedición justa, un acto de purificación. Lo que no sabía era que aquel viaje se convertiría en el más crucial de su vida, un cruce de caminos entre el juicio y la gracia. Mientras Saulo partía con un pequeño grupo, determinado y seguro de sí, Gamaliel permanecía en Jerusalén, intranquilo. La noticia de la partida de su discípulo lo había alcanzado esa misma mañana. No era sorpresa. Saulo llevaba semanas hablando con miembros del Sanedrín, planeando, organizando, argumentando. Su pasión era contagiosa, pero también peligrosa. Gamaliel no pudo evitar sentir un peso en el pecho. No era miedo a la violencia que su discípulo ejecutaría, sino temor por lo que esa violencia haría en su alma. Esa noche, en la intimidad de su sala de estudio, el maestro se arrodilló. No lo hacía con frecuencia frente a otros, pero allí, a solas, se quebró. «Dios de nuestros padres», susurró, «si he enseñado mal, perdóname. Si he sembrado orgullo en lugar de sabiduría, límpialo. Pero si mi discípulo ha de encontrarte, que no sea en la venganza, sino en la verdad». No hubo respuesta audible, solo el silencio de los muros. Sin embargo, Gamaliel sentía, como un hombre que conoce las estaciones, que algo estaba por cambiar. El viento no soplaba como antes. El nombre de Jesús, que había sido causa de escándalo, ahora se presentaba en sus pensamientos como una posibilidad. Una grieta se abría en el fundamento de su lógica. Y aunque no lo admitiera, una parte de su alma deseaba que fuera verdad, que el crucificado fuera, en realidad, el esperado. Saulo avanzaba por los caminos de Siria, cruzando colinas áridas y valles polvorientos. Su mente repasaba la ley, los profetas, los argumentos contra la secta del Nazareno. Pero en lo profundo, había un murmullo. Una sombra que no se dejaba disipar del todo. ¿Por qué no se rendían los seguidores de Jesús? ¿Cómo podían seguir predicando, incluso bajo amenaza de muerte? ¿Qué los sostenía? ¿Qué clase de poder les permitía enfrentar el castigo con tanto gozo? Se obligaba a sí mismo a desechar esas preguntas. Las atribuía a su carne, a debilidades momentáneas. Pero cada paso lo acercaba más, no solo a Damasco, sino a un encuentro que lo rompería en 1000 pedazos. Y entonces ocurrió. Alrededor del mediodía, cuando la luz del sol era inclemente, una luz aún más intensa lo envolvió de repente. No era luz natural. No era una visión cualquiera. Era una presencia viva, abrumadora, imposible de resistir. Saulo cayó al suelo. El polvo le llenó los labios, la tierra se pegó a su rostro, y sus ojos, hechos para contemplar pergaminos, quedaron cegados por una luz sobrenatural. Una voz habló desde esa luz. Una voz que perforó sus huesos. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» El joven fariseo tembló. No sabía quién hablaba. No entendía. Su mundo, su teología, su estructura entera colapsaba. «¿Quién eres, Señor?», balbuceó. «Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La frase le cortó el alma. Jesús, ¿era real? ¿Era él quien le hablaba? ¿Aquel a quien creía muerto y sepultado le estaba hablando desde la gloria? Saulo no respondió más. Solo obedeció. Ciego, fue llevado por sus acompañantes hasta Damasco. No comió, no bebió. Su mente, antes tan clara y resuelta, era ahora un abismo de preguntas. La certeza de su justicia se había quebrado. Por primera vez, había visto la luz, y paradójicamente, había quedado ciego. En Jerusalén, Gamaliel caminaba por los patios del templo cuando un muchacho se le acercó apresurado. Venía de Siria. Había escuchado lo ocurrido. Con voz entrecortada, le contó que Saulo había sido detenido por una luz en el camino, que algo sobrenatural había ocurrido, que ahora estaba en Damasco, sin ver, sin hablar, sin comer. El maestro se detuvo. Cerró los ojos. No habló, pero por dentro, un estremecimiento lo recorrió. No era miedo, era asombro. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. No sabía exactamente qué había pasado. No conocía aún los detalles. Pero sí comprendía algo profundo, definitivo. Su discípulo había tenido un encuentro con Dios. No con la ley escrita en tablas, no con las tradiciones de los ancianos, sino con el mismo autor de la vida. Y aunque aún no podía prever lo que ese encuentro generaría, intuía que el Saulo que conoció ya no volvería. Que un nuevo hombre estaba naciendo entre sombras, polvo y lágrimas. Un hombre que algún día se llamaría Pablo. Los días posteriores a aquel suceso en el camino a Damasco fueron, para Saulo, una oscuridad doble. No solo sus ojos se habían cerrado a la luz, sino que también su alma vagaba sin rumbo entre los escombros de su antigua identidad. Nada tenía sentido. El Dios que había jurado servir con celo lo había confrontado, pero no en juicio, sino en gracia. Y lo había hecho en la figura que más odiaba, Jesús, el Nazareno. Aquel que él creía maldito, crucificado, falso. Aquel que había perseguido a través de sus discípulos, ese mismo le había llamado por nombre. En la casa de Judas, en Damasco, donde fue conducido por sus acompañantes, Saulo pasó 3 días sin comer ni beber, en absoluto silencio. No pedía comida. No exigía explicación. Solo permanecía inmóvil, con el rostro hacia abajo, temblando en espíritu. Su mente, otrora tan aguda, se debatía ahora entre recuerdos y preguntas. ¿Qué significa que Jesús esté vivo? ¿Cómo no lo vi antes? ¿Por qué Dios me eligió a mí, precisamente a mí, que quise destruir su iglesia? En esos 3 días, cada palabra que alguna vez le enseñó Gamaliel resonó en su interior como un eco. Las parábolas de Hilel, las advertencias de Isaías, las palabras de misericordia que tantas veces había considerado débiles. Todo volvía con una claridad nueva, redentora, como si hubiera leído toda su vida sin ver, y ahora la misma ley se le revelara con un rostro humano. Un rostro herido. Un rostro que hablaba desde la cruz. En Jerusalén, mientras tanto, Gamaliel se encontraba sumido en sus propias reflexiones. La noticia del suceso en el camino a Damasco ya era conocida entre algunos líderes religiosos, aunque se hablaba con discreción. Unos pensaban que era una locura, una alucinación provocada por el fanatismo. Otros, con más temor,
Comenzaban a preguntarse si aquel Jesús de Nazaret no había sido realmente quien decía ser. Gamaliel, sin embargo, no necesitaba pruebas físicas. Su espíritu discernía que algo profundo había ocurrido en su discípulo. Él había orado por un encuentro, y ahora ese encuentro había llegado. Y lo más impactante no era el hecho mismo, sino lo que significaba. Si Saulo, el más celoso, el más obstinado, el más severo, había sido tocado por la gracia, entonces nadie estaba fuera del alcance del Mesías. Durante una de sus clases, Gamaliel tomó la palabra y decidió compartir con sus estudiantes una historia. No mencionó nombres, ni eventos específicos. Solo habló de un hombre que había vivido para la ley, que había perseguido con celo, que había creído servir a Dios destruyendo a los que pensaban distinto. Pero un día, ese hombre había sido detenido por la luz. Y había caído al suelo. Y en el suelo, había escuchado una voz que le llamaba por nombre, no para destruirlo, sino para transformarlo. ¿Y qué fue de ese hombre, Rabí?, preguntó uno de los jóvenes. Gamaliel lo miró con ternura. Ese hombre ya no existe. Pero de su quebranto nacerá un instrumento poderoso en manos de Dios. En Damasco, en el silencio de aquella casa, otro hombre llegaba. No era fariseo. No era maestro de la ley. Era Ananías, un seguidor de Jesús, que había recibido una visión del Señor. Debía ir hasta Saulo y orar por él, para que recuperara la vista. Ananías temía. Sabía quién era Saulo. Sabía de su reputación. Pero obedeció. Cuando entró en la habitación, el ambiente era denso. Saulo estaba de rodillas, con la mirada perdida en la nada. Ananías, temblando, se acercó, puso las manos sobre su cabeza y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces ocurrió. Como si escamas cayeran de sus ojos, Saulo volvió a ver, pero no con los mismos ojos. No con la misma alma. Lo que ocurrió fue más que sanidad física. Fue un renacer. En ese momento, el perseguidor murió, y el apóstol comenzó a respirar. Fue bautizado. Comió. Se fortaleció. Pero su espíritu ya no era el de antes. Era un nuevo hombre. Y con esa nueva vida, llegó también un nuevo nombre que comenzaría a forjarse entre las comunidades cristianas. Pablo. Gamaliel, aún en Jerusalén, comenzó a notar algo peculiar. En los días siguientes, sus enseñanzas empezaron a adoptar un tono diferente. Ya no solo enseñaba la ley. Ahora hablaba con más énfasis de la misericordia que restaura, de la voz que llama desde lo alto, de la luz que derriba al arrogante pero levanta al quebrantado. Sus colegas notaban el cambio. Algunos lo veían con respeto. Otros, con suspicacia. Pero nadie podía negar que Gamaliel hablaba ahora con más profundidad, como si supiera de cerca lo que significaba ser tocado por la verdad. Lo que ellos ignoraban era que, aunque no había caído del caballo como su discípulo, él también había sido tocado por la misma luz, pero de forma más silenciosa. Y aunque no predicaba en las plazas, y no fue llamado apóstol, su legado vivía ahora en un hombre que un día había formado con la ley, pero que ahora sería moldeado por la gracia. En la distancia, sin buscar gloria ni reconocimiento, Gamaliel comenzó a orar de nuevo, con una esperanza que jamás había sentido antes. Haz que la voz de mi discípulo llegue a los gentiles.
que anuncia el Mesías con la misma pasión con la que antes lo rechazó. Que la luz que lo cegó sea la lámpara que guíe a muchos. Y esa oración, lanzada al cielo con la fe sencilla de un maestro envejecido, sería respondida en formas que ni siquiera él podía imaginar. Porque el nombre de Pablo, aquel eco nuevo nacido de las ruinas de Saulo, pronto resonaría hasta los confines del mundo. El tiempo, en Jerusalén, avanzaba como un río invisible. Los rostros cambiaban, las generaciones se renovaban, pero las columnas del templo seguían en pie, testigos silentes de lo que ocurría en el corazón de la nación. Entre sus muros aún resonaban los pasos de los levitas, las oraciones de los justos, y las decisiones de los ancianos del Sanedrín. Sin embargo, algo se había apagado en el espíritu de Gamaliel. Ya no hablaba con la frecuencia de antes. No dictaba clases todos los días. Se había apartado, no por debilidad física, sino por una fuerza interior que lo llamaba al retiro. El sabio fariseo, que había sido faro para tantos, ahora habitaba una vida de reflexión silenciosa. En las tardes, se lo podía ver sentado bajo la higuera de su jardín, con un pergamino sobre las rodillas, meditando las escrituras con una profundidad que iba más allá del comentario académico. Leía con los ojos, sí, pero sobre todo con el alma. Cada palabra del profeta Isaías, cada promesa en los Salmos, cada sombra de redención en el Pentateuco, le hablaban ahora con otra voz, como si siempre hubieran estado allí pero ahora, por fin, pudiera entenderlas. No hablaba con nadie del cambio en su corazón, ni siquiera con sus discípulos más cercanos. Pero en su interior, ya no había espacio para la duda. Jesús de Nazaret había sido el Mesías, y Dios lo había confirmado con poder en la vida de su antiguo alumno. No necesitaba ver a Pablo predicar, ni leer sus cartas, ni escuchar sus discursos. Bastaba con saber lo que había ocurrido. El más celoso defensor de la ley, transformado en el más ferviente embajador de la gracia. Solo Dios podía hacer algo así. Solo el Dios de Israel podía tomar a un perseguidor y convertirlo en heraldo de su reino. En su estudio, entre pergaminos y recuerdos, Gamaliel comenzó a escribir lo que sería su última enseñanza. No un tratado legal, no una halajá, sino una meditación personal. Un texto sin título, sin destinatario, como si solo quisiera vaciar su alma ante el Eterno. El inicio era simple, pero cargado de un peso que solo alguien como él podía comprender. La ley fue dada como lámpara, pero el corazón del hombre ama las tinieblas. Por eso, el Santo, bendito sea, envió la luz verdadera. No vino con espada, ni con escudo, sino con rostro de siervo y manos traspasadas. Aquel que fue despreciado, fue en realidad el más amado. Y a los que creímos ver, nos cegó, para que aprendiéramos a ver de nuevo. El pergamino continuaba como una confesión, una plegaria y una enseñanza entretejida. Allí hablaba del reino que no era de este mundo, de la justicia que se cumple no solo con actos, sino con corazones rendidos, y de un amor que supera todo entendimiento, incluso el de los sabios. En un pasaje conmovedor, escribió: «Muchos me llamaron maestro, pero hoy sé que el verdadero maestro caminó entre nosotros, y no lo reconocimos. Yo lo negué con mi silencio, como otros lo negaron con gritos. Pero su compasión no se apagó, y su voz, aún hoy, llama al corazón del hombre». Gamaliel no firmó ese pergamino, ni lo leyó en público. Lo guardó entre sus escritos, como un testimonio íntimo de su viaje interior.
No buscaba seguidores. No pretendía fundar una nueva escuela. Solo deseaba terminar su vida con la certeza de haber encontrado al Dios viviente, no en el esplendor del templo, sino en la humildad de aquel que había sido rechazado. Los ancianos del Sanedrín notaron su ausencia, pero no lo interrogaron. Algunos decían que se había vuelto débil. Otros, que estaba decepcionado del rumbo que tomaban los fariseos. Nadie sospechaba la verdad. Gamaliel había visto más de lo que muchos soñaban. Y lo que había visto lo había dejado sin palabras. Pasaba sus días escribiendo fragmentos, orando en silencio, recordando los debates con Saulo, sus primeras lecciones, sus advertencias. Y sobre todo, recordaba aquella tarde en la que lo vio partir hacia Damasco, lleno de orgullo, sin saber que volvería transformado por el encuentro más poderoso de su vida. Una mañana, al no salir de su casa como de costumbre, sus criados entraron a su habitación. Lo encontraron allí, sentado frente a un pergamino abierto, con la cabeza reclinada hacia un lado y una paz serena dibujada en su rostro. Había partido. Sin ruido. Sin escándalo. Como vivió, con sabiduría y humildad. No hubo multitudes en su funeral. Solo unos pocos discípulos, ancianos y estudiosos. Nadie conocía del todo lo que había ocurrido en su corazón. Nadie, excepto el cielo. Y en algún lugar de su habitación, entre otros textos cuidadosamente escritos, quedó guardado su último testimonio, un susurro perpetuo de un maestro que encontró la verdad cuando ya no la buscaba con la mente, sino con el alma. Porque el silencio del maestro no fue olvido, fue reverencia. Reverencia ante un Dios que, en lugar de destruir al que persigue, lo llama por su nombre. En las sinuosas sendas del tiempo, hay momentos que jamás llegan, encuentros que la historia no registra y que, sin embargo, viven en la frontera invisible entre lo posible y lo deseado. Uno de esos momentos perdidos fue el encuentro entre Gamaliel y Pablo, el discípulo que abandonó la ley por la gracia, el maestro que entregó su alma al silencio antes de verlo regresar. Sus caminos, tan íntimamente conectados, nunca volvieron a cruzarse. Pero si lo hubieran hecho, ¿qué se habrían dicho? Imaginemos una tarde en Jerusalén. El templo aún se alza, aunque las tensiones con Roma lo amenazan todo. La ciudad murmura sobre rebeliones, señales y profetas. En una calle secundaria, alejada del bullicio de los mercados, un hombre ya entrado en años se apoya en su bastón de madera, vestido con un manto sencillo pero limpio. Sus pasos lo han traído hasta una casa pequeña donde un grupo de creyentes se reúne en secreto. Dentro, Pablo, recién llegado de uno de sus viajes, habla con fervor. No grita, pero su voz tiene un peso que hace temblar el alma. Habla del Mesías crucificado, del amor que lo derribó en el camino a Damasco, de la gracia que supera la letra, de la justificación por la fe. Los presentes lo escuchan con los ojos abiertos de asombro. No todos entienden cada palabra, pero todos sienten que lo que está diciendo viene de lo alto. En medio de la reunión, la puerta se abre sin aviso. El aire se espesa. Los presentes se giran. Un silencio reverente se impone cuando reconocen al hombre que entra. Nadie necesita presentarlo. Gamaliel, el sabio, el que muchos creían retirado o muerto. Pablo, al verlo, se detiene. Sus labios se abren, pero ninguna palabra sale. Lo observa, y en su corazón se desata un torbellino de memorias. La escuela, las horas de estudio, las correcciones, los silencios, los consejos,
y aquel rostro sabio que ahora envejecido, aún guarda el mismo brillo de compasión en los ojos. Rabí, dice Pablo al fin, con voz entrecortada. Gamaliel no responde con palabras. Se acerca, despacio, como si cada paso fuera una oración. Se sienta frente a él. Todos los presentes se apartan, percibiendo que asisten a algo sagrado. Nadie habla. Nadie se mueve. Pensé que no volvería a verte, dice Gamaliel al cabo de un momento. Yo también lo pensé, responde Pablo. Pero no podía irme de Jerusalén sin buscarte. Dicen que predicas a los gentiles, que no exiges la circuncisión, que dices que la ley fue cumplida. Y lo creo, dice Pablo con firmeza. No he abandonado lo que me enseñaste, Rabí. Solo he visto su cumplimiento. Tú me enseñaste la Torá. Él me enseñó la gracia. Un silencio más denso aún se posa sobre ellos. No hay acusación. No hay reproche. Solo verdad. Siempre supe que el celo en ti podía ser fuego destructor, o llama del espíritu, responde Gamaliel con un suspiro. Ahora veo que Dios eligió el momento perfecto para encenderlo. Fue Él quien me derribó, dice Pablo. No por juicio, sino por amor. Cuando oí su voz, comprendí que lo que perseguía era más que hombres. Era al mismo Dios que había jurado servir. Gamaliel asiente lentamente. Sus ojos se humedecen. Mira a su antiguo alumno con un orgullo silencioso, pero no el de un maestro que se atribuye un logro. Es el orgullo de un hombre que sabe que sembró sin ver la cosecha, y que ahora contempla el fruto, aunque no lo haya cultivado. ¿Por qué nunca hablaste de esto, Rabí? Pregunta Pablo con suavidad. ¿Por qué guardaste silencio? Porque entendí que no todos los testigos gritan. Algunos solo deben esperar. Esperar y orar. Cuando supe lo que te ocurrió en Damasco, comprendí que el Maestro estaba hablando contigo. No quise interrumpir su voz con la mía. Pablo baja la mirada. Las palabras de Gamaliel lo envuelven como un manto invisible. Por primera vez, no es el apóstol el que enseña. Es el discípulo que escucha. Gracias, dice, finalmente, por todo lo que me diste. Aunque entonces no entendiera, tú pusiste en mí las palabras que luego él encendió. Gamaliel sonríe. Una sonrisa triste e iluminosa a la vez. Sus ojos parecen ver más allá del momento. Más allá de Jerusalén. Más allá del templo que un día caerá. Tu nombre resonará en los rincones del mundo, Saulo de Tarso, dice con voz baja. Pero no como Saulo. Como Pablo, pequeño, siervo, apóstol. Y cuando yo ya no esté, sabré que el eco de lo que una vez sembramos, no se perdió. Ambos se miran por un instante. No necesitan más palabras. No necesitan bendecirse mutuamente. Porque el vínculo entre maestro y discípulo ha trascendido el tiempo, la doctrina y el dolor. Luego Gamaliel se pone de pie, como si supiera que ese instante, tan íntimo y eterno, no puede alargarse sin desvirtuarlo. Se despide con una última mirada, una que lo dice todo. Y se va. Y aunque este encuentro nunca sucedió, vive en el alma de la historia, como una posibilidad sagrada. Como una conversación escrita en la intimidad del cielo, donde maestro y discípulo se abrazan no en la ley, ni en el celo, sino en la redención que solo pueden hacer del amor de Dios. Porque a veces,
Los encuentros más verdaderos son los que habitan en los silencios que la historia no escribió, pero que el espíritu sí susurró. El tiempo no perdona ni a los sabios. Aun aquellos cuya mente ha viajado por los más altos pensamientos, cuyos labios han pronunciado palabras de vida, también sienten el peso de los años en sus huesos, la fragilidad en sus manos, y la cercanía del final. Gamaliel, el fariseo prudente, el maestro que enseñó a Saulo, el hombre que defendió con sabiduría a los seguidores del Nazareno sin proclamarse uno de ellos, vivía sus últimos días con la paz de quien ha visto más de lo que dijo, y ha callado más de lo que el mundo sabrá. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu se fortalecía con una claridad que no había conocido en su juventud. Ya no le interesaban los debates del Sanedrín, ni las intrigas de los líderes religiosos, ni los nuevos métodos de interpretación de la ley. Su alma estaba en otra parte. Leía las Escrituras no como un maestro buscando argumentos, sino como un hijo buscando el rostro de su padre. Pasaba horas frente a un pequeño escritorio de madera, donde había apilado sus pergaminos más queridos. Entre ellos, destacaba uno que leía cada día con devoción creciente, el rollo de Isaías. Cada línea le hablaba con voz nueva, y su corazón se estremecía especialmente al llegar a ese capítulo que una vez lo quebró. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Recordaba cómo enseñaba ese texto a sus discípulos. Recitaba comentarios de los sabios, explicaba las posibles referencias nacionales, pero en lo profundo de su alma, sabía que algo le faltaba. Ahora no. Ahora lo entendía. Ese siervo sufriente no era una alegoría, ni una figura poética. Era real. Tenía un nombre. Y ese nombre era Jesús. Ya no tenía necesidad de convencer a nadie. No deseaba confrontar al Sanedrín ni corregir a los fariseos. Su misión ya no era pública. Era íntima, callada, como el final de un susurro que solo Dios escucha. Pero antes de partir, sintió el impulso de dejar una última enseñanza, no para sus discípulos, sino para las generaciones venideras. Un legado oculto. No una carta doctrinal, sino una reflexión de alma a alma, nacida de la experiencia, del quebranto y del asombro. Escribió con lentitud, como quien sabe que cada palabra puede ser la última. El pergamino no llevaba su nombre. No era necesario. Las palabras eran más grandes que él. El que no conoce su ceguera no sabrá nunca ver. Yo fui maestro, y sin embargo, caminaba entre sombras. Me gloriaba en el conocimiento, pero ignoraba al sabio verdadero. La ley me dio forma, pero la gracia me dio vida. El Mesías vino, y no lo reconocimos. Pero él no vino a condenar, sino a salvar. Aun a los que le rechazaron, les ofreció su amor. Y yo fui uno de ellos. Se detuvo. Tomó aire. Sus manos temblaban, pero no de debilidad, sino de emoción. Continuó. Muchos de mis hermanos aún esperan al ungido, sin saber que ya vino. No en trono de marfil, sino en cruz de madera. No con corona de oro, sino con espinas. No con escudos, sino con llagas. Pero en ese dolor, nos trajo la paz que el conocimiento jamás pudo dar. Luego, como si dictara su propio epílogo, escribió una frase que quedaría grabada más allá de los años. El que guarda la ley sin amor ha perdido la ley. Pero el que encuentra al Mesías ha cumplido la ley sin saberlo. Selló el pergamino,
lo colocó entre sus escritos y lo cubrió con un paño. No lo entregó a nadie. No necesitaba ser proclamado. Sabía que, de algún modo, sus palabras llegarían, que otros leerían entre líneas lo que él había hallado en silencio. Porque la verdad no necesita gritar, resplandece por sí sola. Días después, su salud decayó rápidamente. Apenas comía. Hablaba poco. Solo sonreía cuando escuchaba a los jóvenes recitar los salmos. En uno de sus últimos amaneceres, pidió que abrieran las ventanas de su habitación. Quería ver Jerusalén una vez más. Quería mirar el templo, no como símbolo de poder, sino como recuerdo del Dios que un día caminó entre los hombres. Se dice que sus últimas palabras fueron un susurro que solo uno de sus criados alcanzó a oír. La luz vino al mundo, y yo la vi pasar. Esa noche, Gamaliel partió en silencio. No como un héroe, ni como un mártir, sino como un siervo que había sido alcanzado por la gracia. No proclamó su fe abiertamente, pero su vida, sus decisiones y su legado hablaban más fuerte que 1000 discursos. Su pergamino permaneció oculto por años, perdido entre las generaciones. Pero su contenido, su enseñanza final, vivió en las palabras y cartas de aquel que una vez fue Saulo, y que ahora era Pablo, el apóstol. Porque aunque Gamaliel no caminó con Jesús, fue uno de los que prepararon el camino, incluso sin saberlo. Y su última enseñanza no fue con tinta en el pergamino, sino con el fuego que arde cuando el corazón finalmente comprende que todo conocimiento, si no lleva al amor, es vano. Y ese amor tenía un nombre, uno que transformó a su discípulo, y a él, en secreto, también lo salvó. Los años pasaron. Las ciudades del imperio comenzaron a llenarse de hombres y mujeres que hablaban de un Mesías crucificado, resucitado y exaltado. Las cartas de Pablo cruzaban mares, montañas y fronteras, estableciendo comunidades de creyentes en Roma, en Efeso, en Filipos, en Tesalónica. Su nombre era ya conocido tanto entre judíos como entre gentiles. Para algunos, era un traidor a la ley. Para otros, un apóstol lleno de revelación. Pero nadie quedaba indiferente ante su mensaje. Sin embargo, mientras el nombre de Pablo resonaba por todo el mundo conocido, el nombre de su maestro Gamaliel comenzaba a desvanecerse. Ya no era citado con frecuencia en las sinagogas. Sus enseñanzas eran mencionadas solo en las escuelas rabínicas más antiguas. Su figura, una vez central en Jerusalén, ahora era apenas una sombra en los márgenes de la historia. Pero eso no significaba olvido, porque el legado de Gamaliel no se encontraba en la fama, ni en estatuas, ni en títulos. Su herencia vivía donde pocos miraban, en el alma transformada de su discípulo, en las palabras de amor y gracia que ahora recorrían el mundo, en los corazones alcanzados por el mensaje de salvación que él, sin saberlo, ayudó a construir. En una pequeña casa de piedra en Roma, años después, Pablo escribía a su hijo en la fe, Timoteo. Su cuerpo estaba gastado por los viajes, por las persecuciones, por las prisiones. Pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Y mientras dictaba su carta, un pensamiento lo asaltó. Algo que no había expresado antes. Un nombre que no mencionaba con frecuencia. Un hombre que le había formado, corregido, soportado y enseñado. Un hombre al que nunca volvió a ver. Aquel que me enseñó la ley, también me enseñó el valor del silencio, murmuró Pablo, recordando los ojos sabios de Gamaliel,
su paciencia al responder preguntas difíciles, su capacidad de ver más allá de la letra. Pensó en todo lo que había aprendido bajo su manto. En los días de juventud, en los debates apasionados, en los consejos sutiles. Y comprendió que, sin ese fundamento, su conversión jamás habría encontrado raíz firme. Que Gamaliel no solo le había enseñado el contenido de la Torá, sino a buscar la voz de Dios en medio de las palabras. Y eso, justamente, fue lo que ocurrió en el camino a Damasco. Escuchó una voz que transformó su teología en vida. Pablo no escribió su nombre en aquella carta, pero sus pensamientos estaban impregnados de su presencia. Y en medio del dolor, de la nostalgia y de la certeza de su inminente partida, oró en silencio por el alma de su antiguo maestro. Gracias, Rabí, susurró en su interior, por enseñarme a buscar compasión, y por callar cuando comprendiste que ya no eras tú quien debía hablar. Años más tarde, cuando los cristianos comenzaron a recopilar los escritos, a compartir los testimonios, y a preservar la memoria de los primeros tiempos, el nombre de Gamaliel apenas fue mencionado. Solo una vez, en el libro de los Hechos, como aquel que defendió prudentemente a los seguidores de Jesús. Nada más. Ningún título. Ningún reconocimiento especial. Pero quienes conocían la historia completa sabían la verdad. Sabían que sin Gamaliel, no habría habido un Saulo instruido en la ley. Sin Gamaliel, el Saulo perseguidor jamás habría tenido la estructura que luego, quebrada, se convertiría en la vasija perfecta para el Evangelio. Porque a veces, los cimientos no se ven, pero sostienen la casa. Y así, el maestro que formó al apóstol más influyente del cristianismo pasó a la historia como un testigo silencioso, un sembrador que no reclamó cosecha, un sabio que supo retirarse cuando la luz que tanto buscó comenzó a brillar con nombre propio, Jesús. No necesitó proclamarse creyente. No fundó iglesias. No escribió epístolas. Pero su vida, marcada por la sabiduría y la humildad, fue parte del plan eterno de Dios. Porque el reino no solo se edifica con piedras visibles, sino con aquellas que yacen en lo profundo del fundamento, silenciosas, invisibles, pero esenciales. Hoy, el nombre de Gamaliel sigue vivo. No por los libros que escribió, ni por los discursos que pronunció, sino por el hombre que formó. Un hombre que cambiaría la historia para siempre. Y así termina esta historia, no con un estruendo, sino con un susurro. Un susurro que todavía se oye entre las páginas del Nuevo Testamento, entre las palabras de Pablo, y en el corazón de cada maestro que enseña sabiendo que, tal vez, no verá el fruto de su siembra, pero que su legado, como el de Gamaliel, dará vida a los que aún no han nacido. Y así concluye esta poderosa historia, el secreto de Gamaliel, el maestro que influenció a Pablo. Un relato que nos recuerda que muchas veces, los hombres más sabios no son los que más hablan, sino los que siembran en silencio, confiando en que Dios hará florecer lo sembrado, en su tiempo y a su manera. Gamaliel no predicó a las multitudes, ni escribió cartas que cruzaron continentes, pero su influencia fue clave en la formación del hombre que sí lo haría. Su vida nos enseña que no todos los protagonistas de la historia son los que aparecen en primer plano. Algunos sostienen la historia desde las sombras, con fe, sabiduría y humildad. Si esta historia te bendijo, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias bíblicas explicadas, y comenta abajo. ¿Crees que Gamaliel fue un discípulo secreto de Jesús? ¿Qué enseñanza te deja su silencio ante el mover de Dios? Y sobre todo,
Comparte este vídeo con alguien que ame la palabra y quiera descubrir lo que muy pocos se atreven a contar. Nos vemos en el próximo relato.